no pase ese texto, hija, si puedes buscar Filipenses 4:13, por favor. Todos nos lo sabemos de memoria, pero quiero recordártelo a ti en esta hora. Amén. Ahorita que aparezca en pantalla, Filipenses 4:13. ¿Lo lees conmigo? Dice así la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, léelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, vamos, léelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dile al que está a tu lado: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, regresa a ver al otro lado y dile: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gloria a Dios. Ahora acompáñame a Salmos capítulo 24, versículo 1. ¿Ya te lo sabes de memoria o todavía no? Amén. Espero que ya, por lo menos que nuestra memoria lo tenga. ¿Sí? Salmos capítulo 24, versículo 1 dice así. Perdón, es que no me aparecía aquí. Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una vez más: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por la bendición, Señor, de poder, Señor, tener acceso a tu palabra. Señor, en esta hora yo clamo a tu presencia, clamo a tu Espíritu Santo para que seas tú, Señor, guiándonos a través de la Escritura. Señor, nos declaramos dependientes directos tuyos, papito, dependientes directos del Espíritu Santo de Dios. Señor, tú eres el que nos ha guiado, el que nos ha instruido y el que nos ha sostenido. Señor, yo sé que tú tienes una palabra para tu iglesia el día de hoy, y te pido, Señor, que tú unjas mis labios. Señor, sujeto mi persona a ti, mi corazón, mi lengua, mis pensamientos, mi cuerpo, Señor, los sujeto a ti en el nombre poderoso de Jesús. Cubro, Señor, este lugar con tu sangre preciosa. Ama sandalaya aquí hablaya soy. Cubro este lugar, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Que seas tú, Señor, en todo momento guiándonos. Que seas tú, Señor, en todo momento llevándonos a través de la Escritura, a través de tu palabra, Señor. Señor, hay fuerzas del enemigo que se han querido levantar contra esta casa, Señor, y tú, Señor, nos has sostenido. Tú, Señor, nos has guardado de todo mal. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, yo te pido que tomes control de cada corazón, de cada vida, de cada cuerpo. Oh, Rabakai Kia Vaya soy, ni camando, Robakai aquí Ablasai. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios en esta hora se sujeta al nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de blasfemia, todo espíritu de murmuración, en esta hora se sujeta al nombre que es sobre todo nombre, al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos, Jesús, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de esta casa y el dueño de nuestra vida. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te damos gracias, Señor, en esta hora, porque podemos confiar en ti. Tú, Señor, que eres el dueño de la tierra y su plenitud. Tú, Señor, que eres el dueño de este mundo y todos aquellos que en él habitamos. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Toma tu lugar unos momentos. Quiero tomarme este tiempo para tratar de concluir esta serie que el Señor nos ha llevado
a tratar de entender qué es lo que significa la palabra del Señor y qué es lo que quiere hablar a nuestra vida cuando la palabra del Señor especifica en Salmos capítulo 24 versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque al pasar de los días muchas veces caemos y tropezamos, y nuestra confianza y nuestra fe mengua. Y la palabra del Señor habla a mi vida y me deja entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir de gloria en gloria. Creo que no me escucharon. Que nosotros como hijos de Dios y conocedores de la palabra de Dios tenemos que caminar por esta vida de gloria en gloria. Y caminar de gloria en gloria no significa solamente prosperar, como ya hemos hablado, en unas áreas de nuestra vida. Caminar de gloria en gloria, cuando la escritura habla a mi vida y me deja escuchar y leer que tenemos que ir de gloria en gloria, significa y habla a mi vida que tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. En área de nuestro conocimiento en la palabra de Dios, en el área de nuestra manera de vivir espiritualmente, en el área de tener sujeta a nuestra familia, no a nosotros sino a Cristo Jesús. Y tenemos que entender que en medio de todo eso también tenemos que crecer e ir de gloria en gloria en todo lo que nos rodea. Amén. Y hemos tratado de caminar por estos días tratando de entender y tenemos que entender que en nuestro caminar en el Evangelio o en nuestra vida como cristianos es muy común tener puntos de vista desde diferentes perspectivas. Hace unos meses atrás el Señor me llevó a predicar sobre un poco de este tema que tiene que ver con nuestros puntos de vista y cómo vemos las cosas desde diferentes perspectivas. Y he tenido esa oportunidad de expresarles desde mi corazón, siempre dependiendo del Espíritu Santo, muchas o varias palabras que han marcado nuestra vida como creyentes en Cristo y como hombres y mujeres de reino. ¿Cuántos hombres y mujeres de reino hay en esta casa? Nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía, como dice la Escritura, no está en esta tierra. Por lo tanto, no dependemos de lo que pasa en esta tierra, sino más bien de lo que el Señor tiene planeado para nosotros como hijos del reino. Amén. Dios tiene un pensamiento para ti y tiene un plan perfecto para ti y para tu casa. Y mientras tú no abras tu corazón y tu entendimiento a lo que Dios quiere hacer en tu vida, va a ser muy difícil que Dios pueda cumplir su propósito en ti. No sé si me estás entendiendo, pero tienes que entender que tú no puedes dar pasos agradando a las personas que te rodean, sino más bien solamente tienes que dar pasos agradando a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Señor nos ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Dios ha sido bueno. Te lo vuelvo a repetir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Quién puede decir Dios ha sido bueno conmigo? ¿Quién puede decir Dios me ha sostenido hasta el día de hoy? Porque en donde muchos lugares ha habido muerte, en tu casa ha habido vida. Porque en tu casa el Señor te ha sostenido y te ha guardado y te ha llevado de su mano. Amén. Y nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. No se me duerman. Tenemos que entender que Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de caminar en bendición. Amén. Alguien que me ayude a mover esta luz, por favor, porque me pega aquí en la cara. Hermano Roy, sí, por favor. Gracias, hermano. En la misericordia de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de caminar en bendición. Amén. Y hemos visto que la bendición
Muchas gracias, hermano, está perfecto. Que la bendición no se limita. Tienes que entender que la bendición que Dios tiene para ti, para tu casa, no tiene límites. Cuando la bendición de Dios viene a nosotros, la bendición de Dios llega completa. Amén. Y tenemos que entender que la bendición que nosotros debemos de buscar es única y sencillamente la bendición de Jehová. Amén. Porque Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice así, léelo conmigo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Léelo otra vez: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Porque cuando tú dependes de Dios, tú eres bendecido. Y cuando tú dependes del mundo y hay una puerta del mundo que se te abre y tú recibes una bendición económica, muchas veces puede traer muerte. ¿Están aquí? Cuando tú no dependes directamente de Dios en todas las áreas de tu vida, muchas veces van a llegar bendiciones que no vienen de Dios y que van a traer muerte y van a acarrear muerte a tu vida. Pero no solamente muerte a tu vida, sino que van a traer maldiciones a tu familia y a tu casa. Y es por eso que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Repite conmigo otra vez: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. ¿Quién tiene ganas de predicar esta mañana? Vamos, ¿quién tiene ganas de predicar esta mañana? Si tú tienes ganas de predicar, regresa a ver al que está a tu lado y dile: Dios cambia las cosas. Vamos, regresa a ver al otro lado, agarra tu dedo señalador y dile: Dios cambia las cosas. Porque muchas veces usamos el dedo para agarrar y señalar las cosas malas, pero tenemos que también usar este dedo para agarrar y advertirle las cosas buenas a las personas que amamos. Regresa a ver al que está a tu lado y dile nuevamente: Dios cambia las cosas. Vamos, regrésalo a ver otra vez con una mirada así media matona y dile: no te preocupes, Dios cambia las cosas. Y eso es algo, un término que no logramos entender muchos. Muchos de los que estamos aquí no hemos logrado entender que tenemos que dejar de preocuparnos por el día a día y el afán de esta vida, y tenemos que empezar a preocuparnos por lo que nos conviene, que es Dios. Amén. Muchas veces quitamos nuestra mirada de Dios para poner las cosas en lo que hay en este mundo, y eso no te va a llevar a nada bueno. Amén. Tenemos que entender que no podemos vivir preocupados, porque en un momento Dios puede cambiar las cosas. Y tenemos que entender el contexto de las cosas y de las palabras. Muchas veces entendemos las palabras y las cosas de una manera superficial, pero yo estoy seguro que la iglesia Monte Ararat no se mueve por aquello que es solamente superficial, sino más bien por lo que el Señor tiene para nosotros, y lo que es de Dios permanece. Amén. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero lo que es de Dios permanece. Cuando nosotros caminamos con el Señor, todo lo que nosotros emprendemos dentro de un caminar en oración y en comunión con Dios, tenemos que entender que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que aquello que nosotros emprendamos permanezca en Cristo Jesús. No podemos caminar por esta vida cambiando el contexto de las cosas y entender las cosas y las palabras de una manera superficial. Nosotros creemos en un Dios de poder, pero no caminamos con un Dios poderoso. Creo que no están aquí. Nosotros hemos escuchado de un Dios de poder, pero muchas veces no abrimos nuestro corazón para caminar de la mano con ese Dios de poder, el cual nuestra Biblia habla todos los días a nuestra vida.
Tenemos que abrir nuestro corazón para entender que Dios tiene el poder para cambiar el rumbo de una vida y de una situación. Lo que tú estás viviendo hoy no puede sostenerte para lo que te va a llevar a caminar en esta vida mañana. Tienes que dejar cosas y ataduras en el mundo para permitirle a Dios que Él sea llevándote al lugar que tú necesitas estar. Creemos en un Dios de poder, pero no caminamos con un Dios poderoso. Y en el contexto de creerle a Dios significa obedecer a Dios y entender nuestro lugar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando nosotros expresamos que creemos en un Dios de poder, tenemos que entender que el contexto de nuestra expresión y de nuestro sentir es creerle a Dios, y que eso significa obedecer a Dios. Caminar por esta vida obedeciendo a Dios y entender nuestro lugar en el camino del Señor. Porque tú tienes un lugar en esta iglesia, tú tienes un lugar en esta casa, y ese lugar que Dios te llevó y te puso, tienes que entender que tú tienes una gran responsabilidad, porque lo que tú haces hoy afecta a alguien el día de mañana. Lo que tú le faltas a Dios hoy afecta a alguien el día de mañana. Porque cuando tú le fallas a Dios, hay muchas personas que ponen su mirada sobre ti. ¿Y sabes cuál es el peor de los casos? O lo que tenemos que entender, y no solamente entender, sino que cargar en nuestro corazón, que muchas veces las personas que más nos ven cómo caminamos en el camino del Señor son nuestros hijos. No están aquí. Muchas veces las miradas que tenemos encima y las que van a padecer un tropiezo por causa de nuestro caminar son nuestros hijos. Porque cada vez que tú llegas a casa quejándote de la palabra o del predicador o del hermano que no te saludó, ¿sabes qué estás ocasionando en tus hijos? Estás sembrando raíz de amargura. Estás sembrando algo que no viene de Dios. Y tenemos que entender que nuestro lugar en una iglesia tiene que cuidarse. Y no solamente nuestro lugar, sino nuestra obediencia a Dios. ¿Están aquí? Dios me lleva a una porción de la Biblia que marca mucho de nuestra vida hoy en día, y que pudiéramos agarrar y expresar hasta cierto punto, no en su totalidad, pero hasta cierto punto pudiéramos entender que esta porción de la Biblia marca el principio del fin. Marca el principio del fin. Y quiero que pongas atención, porque no es lo mismo decir marca el principio de todas las cosas a decir marca el principio del fin. Quiero que me acompañes en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22. La escritura dice de la siguiente manera. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: léelo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice, y comenzó a decirles, hoy. Regresa a ver al que está a tu lado y dile, hoy. No como Fox, sino como Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Porque así lo conocían, porque así conocían a nuestro Señor Jesucristo como un hombre más en la tierra. Y quiero hacer un paréntesis en esta porción de la Biblia. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un propósito a través de ti. Vamos, predícale, dile, Dios tiene un propósito a través de ti. Miren, necesitamos entender que el reino no se trata de nosotros. ¿Están aquí? Necesito que tú entiendas que el reino no se trata de ti, no se trata de mí. Vamos, dile al que está a tu lado, el reino no se trata de ti ni se trata de mí. El reino se trata de Jesús. Vamos, y recuérdale esa palabra. Dile Salmos 24:1, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos, dilo otra vez. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El reino de Dios no se trata de ti y de mí. El reino de Dios se trata de Jesús. Y en nuestro caminar vemos cosas y situaciones en la Biblia y vemos profecías que se cumplen. Vemos profecías y palabras que se cumplen. Amén. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 11, vemos en la escritura, dice, consuelen a mi pueblo, desde la nueva traducción viviente. Dice, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con ternura a Jerusalén. Recuerda, hablen con ternura al pueblo de Dios y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carrera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Dice, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderezcan las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores del campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para. Creo que sí están despiertos, ¿verdad? Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, oh pueblo de Dios, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa.
alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito a través de ti. Vamos, repíteselo: Dios tiene un propósito a través de ti. Estremece mi ser cuando la palabra habla, la escritura, a través de Isaías 48. Léelo. Dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y a nosotros la palabra del Señor nos compara con hierba del campo. Nos compara con aquello que se va, con aquello que ya no existe más. Hace aproximadamente 800 años después de que esta escritura fue hablada, esta palabra se ve reflejada en un hombre. Dile al que está a tu lado: palabra y presencia. Vamos, dile una vez más: palabra y presencia. Porque Juan el Bautista conocía la palabra. Amén. Vuelvo a repetirlo: porque Juan el Bautista conocía la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí estudian la palabra del Señor? Porque muchas veces venimos al culto con nuestra Biblia debajo de la axila y nos vemos bien guapos, pero llegamos a la casa y aventamos la Biblia por allá. Pero tienes que entender que la Biblia es necesaria todos los días de tu vida. La Biblia es necesaria todos los días de tu vida, porque aquí tienes palabras de vida eterna. Porque aquí tienes enseñanza, porque aquí tienes aliento, porque aquí el Señor te habla y te dice cómo, cuándo y dónde. Aquí la palabra del Señor te dice cómo, cuándo y dónde. Y tienes que entender que la palabra del Señor es indispensable para nuestro diario vivir. Amén. ¿Cuántos vienen bien guapos a la iglesia con la... Vamos a decirlo como lo decimos en mi rancho, en el sobaco? Bien olorosa. ¿Y cuántos llegan a la casa y la avientan por allá? Juan el Bautista tenía conocimiento de la palabra del Señor. Pero no solamente tenía conocimiento de la palabra del Señor, tenía algo especial también. Reconocía la presencia. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Juan conocía la palabra, pero también reconocía la presencia. Y es un balance que tiene que haber en nuestra vida, porque muchos se preocupan mucho por la palabra y descuidan la presencia. Y sin la presencia, yo sería un hombre más aquí tratando de divertirte. No quiero que levantes la mano, pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Desde que llegaste a la iglesia Monte Ararat, te vuelvo a repetir, no quiero que me contestes, quiero que sea para ti. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Ha habido un cambio en tu caminar? Y eso es algo que solamente tú tienes para ti. No quiero que se lo compartas a nadie más. Guárdatelo, a menos que testifiques y digas: ¿sabes qué? Tú tienes que ir un día a la iglesia Monte Ararat, porque el Señor me transformó en ese lugar, porque sentí algo o volví a sentir algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que entender que sin la presencia las cosas no caminan y no fluyen. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: Juan tenía conocimiento de la palabra,
pero reconocía la presencia. Cuando nosotros vamos ahí en Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 9, desde la NTV te comparto, dice así: entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. La salvación enviada de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Acuérdate de ese texto. Dice: y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Te preguntas, ¿cuál es la salvación? ¿A quién envió Dios a este mundo? A su Hijo unigénito. Dice: cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se diga simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Mira, y si me regreso tantito, dice: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Acaso crees tú que porque tus padres caminan con el Señor y tú reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador y te apartaste, vas a seguir siendo salvo? El que tenga oído para oír, oiga. Escuchen por favor. No te salva nadie más que Cristo, y que tú vivas sujeto a Él. Te lo vuelvo a repetir desde el inicio. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Dile al que está a tu lado: estudiar la palabra es importante. Porque a través de la palabra Juan sabía qué tenía que hacer y sabía su lugar. Amén. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito a través de nosotros, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que nosotros somos el propósito. Y tomamos la palabra para enseñar o tratar de hacer entender a otros, pero muchas veces la palabra, muchas veces la palabra tenemos que retenerla para nosotros mismos. ¿A alguien le ha pasado? Tratamos de cambiar a la gente con la palabra, pero nosotros no cambiamos con la palabra. Tomamos las cosas como a nosotros nos conviene y no entendemos lo que Dios quiere hablarnos a nosotros mismos. Y nos creemos más importantes aún que la palabra y la presencia. Yo no sé si Dios esté dejando algunas cosas claras por aquí, pero necesito que Dios
hable y rompa esquemas que nosotros hemos acarreado por todo nuestro caminar. Cuando nosotros vamos ahí en Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 3, desde la Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Te lo traduzco en lenguaje Pastor Demetrio: no te creas más de lo que eres. No te sientas más que los demás. Humilde, humilde, con amor. Entendamos las cosas, porque es necesario que nosotros comprendamos que Dios puede usarnos, pero que también nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor. ¿Están aquí? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay muchos que se quieren meter en temas que ni siquiera no lo entienden ellos y quieren dárselo a los demás. Y ahí sale la iglesia toda confundida. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué hablaría eso? Sencillitos. Y no te tengas en más alto concepto del que eres. No te sientas más que otros. Sencillito y humilde. Porque muchas veces creemos que si alguien es como nosotros, que si alguien no es como nosotros, está mal. Y se los he dicho, cada uno tiene algo especial. Y muchas veces se han confundido porque el pastor Demetrio ora en lenguas y le da esa libertad al Espíritu, que quiere que todo mundo se ponga como loco a orar en lenguas. No. El hecho de que tú llores ahí donde estás no quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. Pero muchos quieren: si el pastor no ora en lenguas, tú tampoco, porque no es de Dios. Y luego sacan tus textos y dicen: es que si no hay intérprete, que callen. Oye, no, así no funciona Dios. Dale esa libertad al Señor para que te lleve todos los días de tu vida, para que Él sea enseñándote. No podemos caminar por esta vida pensando que si los demás no caminan como yo, están mal. Romanos capítulo 12 versículo 4 dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. El pastor le gusta sonreír. Hay muchos hermanos que ni siquiera te regresan a ver. Los pastores andamos correteando, hay otros que salen corriendo para que no los saludes. Y ahí anda la pastora y el pastor: híjole, no lo alcancé, se fue. Pero no porque se fue no quiere decir que no ame a Dios. ¿Estás aquí? Dile al que está a tu lado: al igual que Juan el Bautista, Dios tiene un propósito a través de ti. Vamos, dile: Dios tiene un propósito a través de ti. Voy a tratar de ser breve, ya casi termino. Pero tenemos que entender que no somos nosotros el propósito. Tenemos que entender que nosotros no somos el propósito.
Porque muchas veces nuestros alrededores nos confunden. La gente se cierra a una verdad absoluta, a su verdad absoluta. Y muchos pastores enseñan que tienen la verdad absoluta por temor a que la gente se vaya. No vayas porque no tienen sana doctrina. Yo quisiera ver y tener la oportunidad de que Dios, de que Jesús se les revelara y les diera con la Biblia así, pa. ¿Tú tienes la verdad absoluta? Hermanos, predicamos la palabra de Dios según el entendimiento que el Señor nos da y tratamos de guiar al pueblo de la mejor manera que se pueda. Pero yo no te puedo decir, yo estoy bien y él está mal, porque el único que tiene ese derecho se llama Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que sabe toda la verdad, pero por su misericordia nos dejó la palabra. Amén. Y hay muchos que sacan la palabra de contexto, pero no podemos caminar por esta vida sacando la palabra de contexto y viviendo con temor. No vayas allá porque es que oran en lenguas y las lenguas no son de Dios. A ver, hay intérprete. ¿Cómo va a haber un intérprete si no hay quien escuche cuando hablan lenguas? Yo sé que algún día aquí yo voy a estar orando en lenguas y va a venir una hermana y va a decir, pastor, yo estoy entendiendo lo que usted está diciendo. El Señor está hablando esto y esto y esto. Pero ¿cómo se van a manifestar los dones si no le damos libertad a los dones? Iglesia, tenemos que entender que no podemos caminar con temor. Y muchos de esos pastores meten a la cabeza a la gente que solamente ellos tienen la sana doctrina. Y la gente termina siguiendo a pastores y no a Cristo. El único que importa aquí es Cristo. Amén. La gente se confunde fácilmente, pero nosotros tenemos una tarea, y es guiar e instruir a través de la palabra de Dios. Nosotros, mi esposa y yo, como padres de esta casa, tenemos solamente una tarea: guiar al pueblo, instruirla a través de la palabra del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, por favor. La escritura, ahí mismo en Lucas capítulo 3, del versículo 15 al 18, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Óyeme, por falta de conocimiento el pueblo perece. Había un pueblo que se preguntaba si Juan era Cristo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente cuál es nuestro lugar, que caminemos por esta vida entendiendo que Dios puede hacer algo a través de nosotros, pero que solamente Cristo importa. Amén. Dice el siguiente versículo: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Miren, les hablaba feo, pero eran buenas nuevas. Amén. Les hablaba feo, pero eran buenas nuevas. Aunque nosotros hablemos feo, cuando nosotros hablamos de Cristo, Dios transforma las cosas. Amén. Necesito que entiendas que Dios tiene un propósito a través de ti, pero necesitamos
que nos quede claro que todo es por Él y para Él. Amén. No sé si estén aquí. Necesito que tú entiendas que Dios tiene un propósito y lo va a hacer a través de ti, pero necesitamos que nos quede claro que todo es por Él y para Él. Vamos, predícale al que está a tu lado y dile: Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Juan el Bautista conocía la palabra y, como ya lo dije, reconocía la presencia, y que no era él, sino el que venía tras de él. Amén. Él siempre tuvo claro eso. Dile al que está a tu lado: palabra y presencia. Si me apoyan acá arriba, hermanos, por favor. Mismo Jesús, siendo el verbo, la misma palabra, recurrió a la palabra. Recurrió a la Biblia, echó mano de la Biblia. Lucas capítulo 4 versículo 21 dice: con palabras en tu Biblia, en rojo, con palabras de Jesús, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús recurría a la palabra. ¿Qué palabra era esa? Una palabra que había sido dada antes, 800 años más o menos antes de que se leyera esto, que de la misma manera fue hablada por el profeta Isaías en Isaías capítulo 61. Léelo conmigo. Dice así: el Espíritu del Señor, de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Estás aquí? Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Regresa a ver al que está a tu lado y dile Salmos 24:1. Y si te lo sabes, recítaselo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde me quedé? Reedificarán, si esa hija, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os hablarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me he visto con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavio y como a novia adorada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dile al que está a tu lado: cuando entiendas que Dios tiene un propósito a través de ti, comprenderás que el Espíritu de Dios tiene que estar sobre ti. Cuando comprendas que Dios tiene un propósito a través de ti, comprenderás que el Espíritu de Dios tiene que estar sobre ti. Y si el Espíritu Santo de Dios no está sobre ti, así como la palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, así tienes que caminar tú por esta vida. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, entiendes que el único propósito de caminar en esta tierra es Cristo. Que nada fuera de Cristo importa. Que tu vida tiene que estar fundamentada todos los días. Que no puede haber absolutamente nada que te mueva. Por eso muchos echan mano de la escritura en Filipenses 4:13 y tantito se les borra la memoria y viene a su mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú comprendes que Filipenses 4:13 puede ir respaldado por un Salmos 24:1, ahí conjugan las cosas. Ahí se vuelve todo correcto y todo empieza a cuadrar. Porque si tú no estás solo, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Pero tú no le perteneces al mundo, porque tú le perteneces a aquel del cual es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Nada de lo que pasa en tu vida, ¿están aquí? Pon atención. No les digo que le den un zape porque pon atención. Escucha. Puedes tener la persecución más grande de esta vida y Dios en su plenitud lo cambia todo. ¿Puedo bajar? Puedes tener la preocupación más grande de esta vida y en un abrir y cerrar de ojos Dios lo cambia todo. Puedes tener la enfermedad más grande de esta vida y en un abrir y cerrar de ojos Dios lo cambia todo. Nosotros conocemos la verdad. La verdad se nos ha sido revelada. Caminamos todos los días manifestando en nuestro corazón que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Todos los días de nuestra vida caminamos esforzándonos, tratando de luchar contra nuestra carne y hacernos entender a nosotros mismos que nosotros no podemos. Pero un momento fuera de la presencia de Dios te confunde y empiezas a caminar por tus fuerzas. ¿Les ha pasado? Y te olvidas de que de Jehová es la tierra y su plenitud. Te olvidas de que Él es el que tiene el control de todo lo que gira alrededor de ti, de tu casa, de tu familia.
Nos olvidamos en un momento de crisis, momento de desesperación. ¿Qué es lo único que te sujeta a la palabra de Dios? Por eso es bien importante que nosotros tengamos bien presente que es necesario tener palabra y tener presencia. Amén. Porque en nuestra humanidad nosotros tratamos de entender la palabra de Dios, pero es que esto no encuadra y no encaja. ¿Cómo es posible que el Señor nos lleva desde Salmos 24:1 hasta Filipenses capítulo 4 versículo 13? ¿Cómo es posible que un hilo de una Génesis con Apocalipsis, que todo cuadre perfectamente bien? Todo eso es posible por el simple hecho que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Nómbrame algo. Si tú tienes una aflicción ahorita mismo, suéltamela. ¿Qué te aflige? Dímelo, grítamelo. Dime, pastor, esto me aflige a mí. ¿Alguien tiene una aflicción aquí, una necesidad? ¿Alguien? Imashai ki habla soy. Hermana Ono, Namashendanaya ki habla sai. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hoy usted tiene un diagnóstico, y no le estoy profetizando, leo las peticiones de oración, porque hay muchos que se emocionan, muchos que se dejan llevar por falsos profetas. Aquí las cosas como son, porque si leo las peticiones. Tiene un diagnóstico, es un diagnóstico del hombre. Pero yo estoy aquí para decirle que Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Están aquí? Grita conmigo: palabra y presencia. Palabra y presencia. Dile al que está a tu lado: Dios cambia las cosas. Tenemos que entender que si tú tienes a Cristo, si la presencia de nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros, siendo el Dios, la presencia del Espíritu Santo, Él consolará a los corazones afligidos. Amén. Dice su palabra que los cautivos serán liberados. ¿Están aquí? Dice su palabra, no lo digo yo, que los prisioneros serán puestos en libertad. Los prisioneros serán puestos en libertad. Nashamaya ki andarrabaso. Ay, yo siento a Dios aquí. Y siento que el Señor le va a hablar a alguien de una manera tan poderosa que cadenas serán rotas. Porque no hay nada en esta vida que no tenga solución en Cristo Jesús. Isaías capítulo 61 versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los enlutados. Sigue diciendo el versículo 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
a los afligidos del pueblo de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Entrégaselo al Señor. Son cargas que no debes de cargar. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Dile al que está a tu lado: Dios cambia las cosas. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Dile al que está a tu lado: camina derecho. Aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada en sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dile al que está a tu lado: Dios cambia las cosas. Pero Dios solamente cambiará las cosas si tú comienzas a creer. ¿Estás aquí? ¿De quién es la tierra? Su plenitud de Jehová. ¿Y los que en él habitamos? ¿De quién somos? ¿De quién eres tú? ¿A quién le perteneces? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿O a Jehová? Aquel que es dueño de absolutamente todo. Ay, soy. Nómbrame una cosa que para la ciencia es imposible. Échamelo. Ponme a prueba. Dime algo. Dime una cosa por la cual tú estés atravesando. Nómbramela. Dolor, luto, cáncer, un dolor de cabeza. Necesitas creer que el Señor te puede sanar, pero no comprendemos la Escritura porque nos hace falta presencia. ¿Entiendes? Dijeran los italianos, capisci. No entendemos las cosas porque el Espíritu del Señor no está en nosotros. No lo buscamos lo suficiente, no le damos la libertad. Hoy yo estoy aquí como padre de esta casa, como pastor de esta casa y como siervo del Señor, servidor de Dios y tuyo,
si tú me lo permites, tratando de hacerte entender que para Dios no hay nada imposible. Y aquí voy a concluir esto. Y si lo entendiste, qué bueno, y si no, ni modo. Tendremos que volver a empezar otra vez. Tú no tienes la capacidad, pero Dios sí. Tú no tienes la capacidad, pero Dios sí. Pero te voy a decir algo que sí tienes. Sé que hoy el Señor pondrá un hambre en ti, en tu corazón, por buscar la llenura del Espíritu Santo. Lo siento en mi corazón, que aunque para muchos no es un culto de milagros y donde se caen, para mí, que la presencia esté conmigo me asegura que la palabra te está llegando a ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. Entrégale todo a Él. Todo. Y cuando te estoy hablando de todo, es todo. Que no falte nada. Enfermedad, dolor, preguntas, todo. Porque yo estoy aquí para decirte que tú no te perteneces a ti, que tú no le perteneces a este mundo. Tú le perteneces a Jehová. Y ningún diagnóstico humano, escucha bien, ningún diagnóstico humano, ningún diagnóstico de ningún doctor va a poder terminar con el propósito que Dios tiene para ti y para tu vida. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no sé si podamos adorar un momento al Señor. Ahí, en la presencia de Dios, adóralo. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Vamos, si tú tienes una necesidad, yo quiero orar por ti. Ven acá, ven acá, ven al altar. Tuya la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Vamos, yo necesito orar por ti. Ven a este altar. Soberano, Shama, canta, la de aquí, la playa. victorioso Rey. Vamos, si tú tienes una necesidad, ven a este Ni la altar. muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Levanta tus manos y adora unos momentos ahí. Toda la gloria, Vamos, levanta tu voz. tuyo es todo el honor. Provoca a Dios en esta hora. Vamos, provócalo. Dile, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Vamos, adóralo ahí donde estás. Adóralo. Adoramos,
Señor, yo no me pertenezco a mí, yo te pertenezco a ti. Tú eres el dueño de todo, Señor. Vamos, dile, tú eres el dueño de todo, Señor. Sigue adorándolo ahí donde estás. Ay, Shammai, aquí Abraya soy. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Padre, manifiéstate, Señor, a tus hijos. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Sigue adorando ahí donde estás. Adoramos. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor.
tus manos al cielo. Ay, Shaki, hablaba soy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo clamo a tu presencia, Señor, para que seas tú sanando toda enfermedad. Toda enfermedad, Señor, en esta hora se va por el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor, porque en tu nombre, Jesús, todo puede ser hecho, Señor, y en tu palabra, Señor, nosotros confiamos. Señor, nosotros no nos movemos por emociones, nosotros nos movemos por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra. Y en tu palabra, Señor, yo he hecho fuera toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Se sujeta en esta hora y se va por el poder que hay en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, te doy gracias. Todo espíritu de ansiedad, de temor, en esta hora lo atamos en el nombre de Jesús y se va. Nama Shantanay, aquí hablada soy. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder que hay en Jesús, declaramos que Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y que tú, Señor, eres dueño de todo y de todos. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones, por tu amor y por tus misericordias. Padre, bendice a cada uno. Aún aquellos, Señor, que tienen un familiar enfermo, Señor, en esta hora declaro sanidad, Señor, sobre ellos. Padre, no por el poder que hay en mí, porque esto no se trata de mí, Señor, se trata de ti, Cristo Jesús. Y en tu nombre, Señor, nosotros clamamos por sanidad. Clamamos por sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que tiene un familiar enfermo, Señor, en esta hora, te pido que seas tú sanando, seas tú restaurando, Señor, toda enfermedad, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dale fuerte el aplauso a Dios en esta hora. Y Mashandanaya aquí aplazó. Vamos, dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que se escuche. Al nombre de Cristo, a su nombre, gloria al nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar unos momentos, hermanos. De verdad, con todo el amor que hay en mi corazón, necesito que comprendas que no dependes de ti, que no dependes de ti, que todo depende del Señor y que todo lo que tú hagas tiene que ir enfocado con el Señor. Amén. Y si tú logras comprender eso, no va a haber absolutamente nada imposible para ti, para tu casa. No va a haber nada imposible, porque Dios te va a bendecir todos los días de tu vida y en todas las áreas de tu vida. Amén. Una vez más, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar el lugar. ¿Sí? Un micrófono para mi hermana, por favor, hermano. Hay fiesta. Para la próxima semana hay fiesta. Amén. Pero para los varones no. Nada más para las damas. Grito de júbilo. No, pues esas parecen las chicas del coro. Grito de júbilo. ¿Qué va a haber de talento, hermanos? Les hace falta unos tacos de chicharrón en salsa verde, ¿verdad? Le dejo el lugar, hermana. Amén. Amén, hermanas. A ver, vamos
a mostrarle a nuestro pastor que sí sabemos dar un grito de júbilo. ¿Un grito de júbilo? Amén, más